Mateo capítulo número 13, versículo 31 en adelante. Dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Gloria al Señor. Esta parábola, hermanos y amigos que nos están viendo en esta hora, el capítulo número 13 del libro de Mateo se compone de una serie de parábolas donde el Señor Jesucristo trataba de explicar, de expresar algunas verdades acerca del reino de los cielos. Y casi que en todas estas parábolas el Señor empieza diciendo: y el reino de los cielos es semejante a... Y en este caso aparecen en el capítulo 13 varias parábolas, pero el Señor nos habla, sobre todo en este momento, quiero compartir con ustedes, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, un poquito acerca de esa enseñanza que el Señor Jesús nos quiso mostrar en lo que viene siendo la parábola del grano de mostaza. Mire que me empieza diciendo el Señor Jesús: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. El grano de mostaza, dice la Biblia, que el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza. Es importante, hermanos, entender que el Señor Jesucristo, lo que Él quería proyectar o quería enseñar era que por muy pequeño o por muy insignificante, porque el texto dice que a la verdad siendo... A ver, vamos a ver. El texto dice: el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, dice, pero viene a ser grande, se hace muy grande, se hace árbol, se hace un árbol extremadamente grande. Pero el Señor lo que quiere mostrarnos en esta parte de la Escritura es que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Un grano de mostaza que es muy pequeño, que es aparentemente insignificante. Quizás muchas veces a ti te han dicho: no vales mucho, no vales nada, vales muy poco, mira lo que te ha pasado, mira lo que te ha sucedido. ¿Acaso no fracasaste? ¿Naciste para fracasar? Y muchas veces nos hemos sentido que somos casi nada, que somos insignificantes para el mundo, para las personas. Y el Señor Jesús dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, el cual, siendo una de las semillas más pequeñas e insignificante, mas cuando ha crecido viene a ser grande, de tal manera que se hace un árbol. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que no importa lo que te hayan dicho, no importa lo que hayas pasado, no importa que a lo mejor eres la más pequeña, el más pequeño, a lo mejor nadie te ha tomado en cuenta, a lo mejor nadie te ha visto, a lo mejor vienes de fracasos, vienes de la pobreza, donde a lo mejor la vida te golpeó, la vida te hizo tanto daño que muchas veces te sientes como que no eres nada, como que no vales nada. Mas sin embargo el Señor Jesús que dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza,
que a la verdad, siendo la semilla más pequeña de todos, a tal grado que es prácticamente insignificante en comparación, mas sin embargo dice la Biblia que cuando ha crecido, viene a ser una de las hortalizas más grandes, de tal manera que se hace árbol grande. Y esto es lo que el Señor quiere hacer contigo. Esto es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Que no importa que seamos insignificantes, que no importa que seamos pequeños, porque al final de cuentas el que da la grandeza es Dios. ¿Cuántas personas hemos escuchado testimonios de personas que nadie había creído en ellos? Nadie daba un centavo por ellas, mas sin embargo el Señor los toma, los trae a su casa, los trae al jardín de Él, y el Señor los cuida, el Señor los alimenta, el Señor les da el crecimiento, y el crecimiento es tan grande que muchas veces lo único que le queda a uno es darle gloria y honra al Señor, porque al final de cuentas el Señor es el que honra, y muchas veces nosotros hemos entendido y hemos sabido y sabemos perfectamente que a veces no merecemos tanto como el Señor nos da, pero el principio es empezar no importando que seamos muy pequeños. Cuando nosotros honramos a Dios en lo poquito, porque somos pequeños, y en lo poquito honramos a Dios, dice la Biblia que el Señor va a engrandecer a los fieles de la tierra, a los fieles, a los que en lo poquito le son fieles al Señor. Mire que esta parábola me encanta y me gusta tanto porque la Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que a la verdad es de las semillas quizás la más pequeña, la más insignificante, pero que cuando crece de tal manera que ese crecimiento lo da el Señor, esa semilla de mostaza se hace tan grande, esa semilla de mostaza se hace tan grande, de tal manera que se hace un árbol. Y se hace tan grande, que dice la Biblia que las aves de los cielos, las aves del campo, vienen y hacen nidos sobre aquellos esplendorosos árboles grandes. Después de un tiempo, esos árboles fueron grandes, tuvieron que pasar un proceso, tuvieron que esperar un tiempo, y eso es lo que muchas veces nosotros no queremos. Nosotros a veces quisiéramos ser más bien como la parábola que más adelante está, que es la parábola de la levadura. Cuando usted lee la parábola de la levadura en el versículo 33 habla acerca de que en ocasiones hay personas que se asemejan a la levadura. La levadura, en el momento que se mezcla con la harina y se le echa el agua, inmediatamente hacen una reacción química de tal manera que cuando se procesa en el fuego, que cuando se calienta aquel pan con levadura, inmediatamente crece y se hace muy grande. Un poquitito de levadura con harina se hace algo grande. Pero en contraste con la parábola de la semilla de mostaza, la semilla de mostaza tiene que llevar un proceso, tiene que llevar tiempo. Y cuando nosotros sabemos esperar en Dios, como dice la Biblia, y esperamos en Dios siéndole fieles al Señor, no importando en lo poco le somos fieles al Señor, tratamos de buscar su presencia, clamamos a Él, depositamos nuestra confianza en Él, entonces da como resultado el crecimiento en Dios. Es un crecimiento en Dios, como la semilla de mostaza, que la semilla de mostaza crece tan grande, pero esa grandeza solamente la da el Señor. ¿Por qué? Porque hubo una semilla pequeña, una semilla insignificante, quizás de las más pequeñas de todas las semillas, quizás de las más insignificantes de todas las semillas, como quizás ha sido tu vida.
A lo mejor tú vas a decir, hermano Javier, pero mi vida ha sido también una vida insignificante. Ha sido una vida donde yo he sentido que no soy nadie, que no valgo nada, el más pequeño. Me han hecho que yo no valgo, que yo no soy nada, que yo no existo. Y han marcado mi vida. Pues déjame decirte que la Biblia dice que Dios es experto en agarrar cosas pequeñas. Y como el Señor es grande, cuando sabemos esperar en Él, por eso la Biblia dice, espera en Jehová y Él hará. Él hace el crecimiento, Él honra a los que le honran. Él es nuestro Dios todopoderoso. No existe hombre que nos pueda hacer grandes como lo puede hacer Dios. Quizás a lo mejor alguien vio tu condición, tu situación, algún hombre, alguna persona específica, un patrón que tuviste, un jefe, yo no sé, y a lo mejor vio tu situación y te explotó, te traicionó, se burló de ti, solamente te explotó. Y tú creíste, pero al final fuiste traicionado. Y a lo mejor alguien te pagó de esa manera porque vieron que podían sacar ventaja de ti. Ese es el hombre, pero no es Dios. Dios es diferente, Dios es fiel. La Biblia dice que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Dios, cuando agarra algo pequeño, y eso algo pequeño, insignificante, se pone en las manos de Dios como la semilla de mostaza. Cuando eso insignificante le dice, aquí estoy, Dios, no valgo nada, no soy nada, quizás soy lo más pequeño, nadie me toma en cuenta. Pero cuando eso pequeño, eso insignificante se pone en las manos de Dios, Dios es experto en agarrarlo, sembrarlo. Y Dios nos pasa por un proceso de espera como la semilla de mostaza. Hay algo que la semilla de mostaza tiene que hacer y es que tiene que morir. Para que tú seas algo en Dios y para que Dios engrandezca su nombre en ti, lo insignificante, lo pequeño, es importante que tú mueras. Morir no significa dejar de existir eternamente, sino morir es querer tomar la decisión de decir, yo quiero sepultar mi vida pasada, yo quiero dejar mis temores, yo quiero dejar todo aquello que me ata al fracaso de mi pasado. A lo mejor te lastimaron, a lo mejor te hicieron tantas ofensas, te traicionaron, te pagaron tan mal, que te has sentido que no vales nada y te has sentido que eres el más pequeño, o la más insignificante, porque han abusado de ti, porque quizás solamente te usaron y te abandonaron, te tiraron, te dejaron. Ese es el hombre. Pero Dios no, Dios te quiere levantar, Dios te quiere tomar en su mano bendita, pero Dios quiere que tú mueras, que tú decidas morir al pasado. Cuando uno decide morir al pasado, hay una vida nueva, una esperanza nueva, hay una resurrección que nos ofrece el Señor a través de su bendita presencia. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor quiere que empecemos una vida nueva. Para eso necesitamos morir. Y cuando nosotros morimos, como lo es la semilla de mostaza es la más insignificante de las semillas, la más pequeña de las semillas. Pero la semilla de mostaza es enterrada, muere en la tierra. Pero cuando espera el proceso, que no es fácil, esperando en Dios, teniendo la fe, creyéndole al Señor, aferrándose a sus promesas, cuando de repente la semilla brota, es un milagro que solamente Dios puede hacer. Pero no es solamente que brota, que es el prototipo de la resurrección en Cristo Jesús, sino que también la Biblia dice que empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer en Dios. Un crecimiento que da Dios. Ese crecimiento no lo dan los hombres, solamente Dios.
Dice la Biblia que esa semilla, como decidió morir, ser enterrada y se dejó sepultar por el Señor, entonces el Señor envía la lluvia del cielo y la Biblia dice que brota aquella semilla y se hace fuerte, una hortaliza, pero esa hortaliza sigue creciendo, aquella ramita brota y surge el milagro de la vida, de la resurrección, de la nueva vida en Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor que aquella, dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Es algo que Dios quiere hacer contigo, tú que me estás viendo. A lo mejor tú en este momento estás diciendo, hermano Javier, pareciera como que Dios me está hablando con esa pequeña semilla porque me he sentido que no valgo, que soy el más pequeño, la más pequeña, porque he fracasado, porque me han marcado con palabras negativas, porque me han ofendido, porque me han sentido que no valgo nada. En esta hora el Señor te dice, vales mucho, vales la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Vales esa preciosa sangre y el Señor murió por ti, murió por mí, murió por todo aquel que ha decidido renunciar a una vida pecaminosa, a una vida de engaño, a una vida de placeres, a una vida de vanidad, para empezar a morir en Cristo Jesús. Y eso nos trae como consecuencia la resurrección y vida que solamente como promesa nos da el Señor. En esta preciosa y maravillosa día, te quiero decir que Dios te ama. Quiero decirte que Dios tiene un plan en tu vida, tiene un plan en tu matrimonio, tiene un plan con tus hijos, tiene un plan con todo aquello que muchas veces tú no has pensado, pero ese plan lo tiene reservado Dios para ti. Así como el grano de mostaza que creció, así vas a crecer tú. Dice la Biblia que las aves del campo vinieron, hicieron nidos. Las aves querían estar, se sentían seguros en aquel árbol ya crecido, ya grande. Pero antes era insignificante. Todo lo grande empieza por algo insignificante. Por eso la Biblia dice que todo el que se humillare, Dios lo exaltará. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Todo aquel que viene a Él humillado delante de su presencia, reconociendo que necesita de Dios, el Señor se encarga de hacer la obra perfecta. Si tú en este precioso día quieres entregarle tu vida al Señor y quieres ya acabar con todo ese pasado que no ha sido un pasado bueno, sino lleno de dolor, lleno de pobreza, lleno de insatisfacciones, donde ha habido llanto, donde ha habido lágrimas, donde pareciera que el diablo te dice que naciste para fracasar y que no vales nada. Dios te da la mano como se la dio el Señor a Pedro y te dice, levántate, hija mía, levántate. Por eso hoy en esta hora el Señor te dice, hija mía, hijo mío, levántate. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor, yo te voy a pedir que allí donde estás, a lo mejor vas en tu carro, a lo mejor estás en tu oficina, a lo mejor estás en tu trabajo, en tu casita, donde quiera que estés. Yo te quiero decir que Dios te ama. Yo te quiero decir que el Señor tiene un plan maravilloso para ti. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor, solamente tienes que repetir conmigo estas palabras. Di conmigo allí donde estás. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida y mi corazón. Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, Señor, porque yo te quiero servir. Si en esta hora tú has hecho esta confesión, que es lo más importante que uno puede hacer en la vida, entregarle su vida al Señor Jesús, yo te quiero decir bienvenido al reino de los cielos. Como esta parábola, el reino de los cielos es semejante.
Bienvenido a la familia de Dios. Solamente te quiero recomendar que hagas 3 cosas. Número 1, hay que leer la palabra porque Dios habla a través de la Biblia. Es importante que compres una Biblia si no la tienes. Es importante que la leas porque Dios habla a través de su palabra. La otra cosa que también es importante es que empezar a platicar con Dios. A solas, ahí donde estés, donde quiera que estés, platicar con Dios es orar. Simplemente tener una relación de comunicación con ese Dios que aunque no lo vemos, pero Él existe, Él está ahí a tu lado. Es un Dios todopoderoso que cuando alguien clama, la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Él te va a responder tus peticiones de tu corazón, pero es solamente a través de la oración, a través de platicar con Él. Y número 3, tienes que buscar una iglesia donde congregarte. Busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. Busca una iglesia donde se hable solamente de Jesucristo y de su verdad y de su palabra. La iglesia cristiana evangélica es la iglesia que predica la sana doctrina, y solamente es muy importante decirte que tienes que congregarte. A lo mejor Dios te habló a través de esta forma, por medio de YouTube, por medio de Facebook, por medio de las redes sociales, porque Dios habla de muchas formas, pero Dios te está hablando ahora en este momento que tienes que congregarte. Tienes que formar parte de una familia, tener un pastor, tener una pastora, una cobertura, tener una familia donde tú te sientas parte de ellos. Por eso es de la importancia de congregarse, porque ya nosotros formamos parte de la familia de Dios y tenemos que ir a conocer a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque tenemos un padre, pero tenemos hermanos en la fe y tenemos que ir a saludarlos, a platicar con nuestros hermanos, nuevos hermanos en la fe, que son los cristianos y cristianas, y ellos se congregan en las iglesias. Así que tú también lo tienes que hacer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Dios esté contigo y que el Señor siempre prospere tu camino donde quiera que vayas. En el nombre de Jesús, amén y amén.